Hola queridos amigos, ¿cómo estamos? ¿Cómo están por ahí ustedes? Esperemos que se conecten algunos. Y si se conectan algunos, platicaremos un poquito. Y si no, haremos el soliloquio acostumbrado, que no pasa absolutamente nada. Me cuentan si se oye, por favor. Digo, para saber si alguien está por ahí observándome. Que me diga si se oye o no se oye. Veo que se conectaron 2 personas, 3 personas. ¿Cómo estamos, queridísimos? ¿Cómo estamos? ¿Qué cuentan? Como vieron mi título de esta pequeña plática del día de hoy, hablemos de Siria. Yo creo que el mundo, ¿qué sabemos de Siria? El mundo de alguna forma o de muchas formas está preocupado por lo que está sucediendo allá en Medio Oriente. Pero pues a veces es difícil y es complicado entenderlo cuando no somos especialistas en el tema, en geopolítica sobre todo, porque algunos de los especialistas están diciendo, están comentando que el problema no es realmente la guerra, el problema es político. Incluso se han atrevido algunos a comentar que Donald Trump ni siquiera prácticamente tiene vela en el entierro, porque hablan de que el Estado profundo es quien ha ordenado esto y demás. ¿Quién nos dice esto? Nos comenta nuestro querido Daniel Stulin. Algunos lo deben de conocer. Daniel Stulin es uno de los más prolíficos escritores sobre temas muy muy importantes. Algunos incluso lo llaman conspiranoico, ¿no? Por la forma como aborda cada uno de los problemas que suceden a nivel mundial. Y de hecho hace poco sacó un libro sobre Trump, que de hecho aquí a México tengo entendido que todavía no llega, nada más había en España, porque ya sabes que ese problema que tenía nuestro querido Daniel Stulin con Editorial Planeta de no publicarle los libros aquí en México. Alguno lo mencionamos con Fuera de Control, lo mencionamos mucho. Hicimos esa denuncia porque hace un año cuando vino a presentarlo yo le preguntaba cuándo iba a llegar y tardó tiempo en llegar Fuera de Control a México, pero llegó. Entonces este otro libro, el de Trump, que en España, si alguien de España me está mirando, por favor mándeme uno, yo sería feliz. Personajes de la talla de Daniel Stulin estaban, obviamente la gente que conoce su trayectoria y su trabajo le estaban haciendo preguntas al respecto sobre lo que estaba sucediendo en Siria, ¿no? Les decía yo a algunos compañeros, a algunos amigos, que hablar de Siria no es fácil. Yo recuerdo de las primeras columnas que escribí hace mucho tiempo y ya un buen rato, en SDP Noticias se referían a Siria. Y que en ese momento, y ahora vuelvo a agradecer al señor Federico Arreola, papá e hijo, que me permitían escribir sobre temas que en ese momento ni siquiera se tocaban. Recordemos que la guerra de Siria pues ya tiene 7 años, no es de ahorita, y pareciera que es una guerra para quebrar al pueblo, más que acabar o arrasarlo completamente. Y están inmersas las fuerzas políticas más importantes del mundo, en este caso Rusia y Estados Unidos. Nos dice Daniel Stulin, cuando le preguntan cuál es el peor escenario planteado hacia Rusia, y a lo que yo entendí, lo único que él responde ante este cuestionamiento dice, el peor escenario es no responder. Pero por otra parte, el maestro Alfredo Jalife hacía ese mismo cuestionamiento en su blog, y que ahorita en un ratito más les leo ciertas partes de su blog, y hablaba sobre eso y preguntaba ya casi para cerrar su tema, si Rusia solamente está esperando que pase el mundial para responder, o si es que va a responder. Pero por la visión que tiene alguien especialista en geopolítica como es el maestro Alfredo Jalife,
parecer esa es la opción que nos da, que Rusia e Irak pueden estar esperando hasta que acabe el Mundial de Fútbol, porque obviamente los ojos están volcados en ellos, y que es increíble que las guerras se paren por deporte, en apariencia, aunque sea solamente por un momento. Y también les comentaba, Daniel Stulin nos dice textual: Trump no tiene el control. Me temo que el Estado profundo le está ganando la batalla. Les decía, ante el cuestionamiento de que le hacían de que quién había decidido desde la Casa Blanca en Washington sobre lanzar estos misiles. A alguien más le pregunta qué es lo que realmente se planea, qué ven detrás, ¿no? Y Daniel Stulin responde: se planea la desintegración del modelo económico actual. La élite necesita guerras. Las guerras desgravan deudas y responsabilidades. Y es cierto, queridísimos míos, porque la historia ahí está, todos podemos acceder a ella y darnos cuenta que gran parte de lo que nos está comentando Daniel Stulin es cierto. Las guerras desgravan deudas. Aparte hay otra cuestión, alguien más le decía sobre si había que sacar también el armamento antes de que se volviera caduco. Y pudiera ser, porque nosotros todos vimos en marzo pasado cómo Vladimir Putin sale y ante el público expone una serie de armamento impresionante sobre protección que tiene para su pueblo, sobre la protección que tiene para Rusia. Y todos sabemos perfectamente que al momento de presumir este poderío, y sabemos también que no presumió todo, es una parte muy pequeña, pero al momento de exhibir este poderío militar es con la intención de que no se metan con los rusos, ¿verdad? Yo siento que es por ahí el asunto. Cuando están informando que tienen misiles de diferentes alcances y al mismo tiempo que pueden ser indetectables por los radares de otros países, en este caso hablando de Estados Unidos. Y un video que circuló, recordarán, queridos, hace como 2 años, ¿no? Un poquito, más o menos en ese tiempo, sobre cómo un avión ruso pasa cerca de los portaaviones de Estados Unidos, y resulta que los portaaviones se quedaron, como la canción de Shakira, tontos, ciegos, sordomudos, así, literal, quedaron bloqueados simplemente por una señal que decían que este avión manda, y se bloquean todas las armas. Recordemos que las armas ahora se manejan todas por computadora, entonces esas cuestiones que veíamos desde hace 2 años, en el momento del año pasado que también va a proteger de alguna forma las fronteras y a Rusia, cuando los misiles del año pasado, ¿se acuerdan? Que de igual manera fue para algunos un fracaso cuando ni siquiera la dirección correcta llevaban. Pero ¿qué es lo que realmente hay detrás? No sabemos, querido. Todo el mundo habla. Daniel Stulin, hay alguna entrevista que yo le hice la vez pasada, que vino aquí a presentar el documental en junio del año pasado, si no mal no recuerdo. Vino a presentar su documental, precisamente lo de Fuera de Control, y estuvo muy interesante. Yo le hice una entrevista que me hizo amablemente favor de darme así a pie de banqueta. Lo cachamos ahí, lo anduvimos buscando en el Club de Periodistas de México, y algunos incluso me llegaron a criticar la entrevista. Está en mi canal de YouTube, el de Divagante. Le criticaron la entrevista porque me decían que eran estupideces lo que le estaba preguntando. Nada más que estas personas que eran de otras partes del mundo, que son de otras partes del mundo, pues no entendían que yo le estaba preguntando y estábamos comentando el tema precisamente de lo que Daniel Stulin viene a comentarnos y a platicarnos aquí en México, y que afortunadamente al tener la fortuna de su cercanía o de su amistad, pues obviamente tenemos esa suerte y ese éxito de escucharlo tras bambalinas, lo que Daniel nos podía contar. A lo mejor por eso muchos no entendieron el contexto de la entrevista
que agradecemos que nos diera y que por ahí está en algún momento. Yo la subí incluso también a una columna, porque es una columna de la entrevista y demás. Entonces, queridos míos, a grandes rasgos, esto es lo que nos cuentan los especialistas, lo que está pasando en el mundo y cuál es la razón. Les decía, hay una situación muy, muy compleja en la ONU, porque por los países realmente no quieren parar la guerra. Luego la ONU, como yo se los he dicho muchas veces, por eso yo soy escéptica, y cuando muchos me hablan de la ONU como el gran bastión para salvar a la humanidad, yo soy escéptica en ese aspecto y no lo creo mucho. Y pongo en entredicho muchas y cuestiono mucho de lo que dicen ahí en la ONU, porque algunos países usan mentiras, muchas mentiras, como lo estamos viendo en este caso, para crear guerras. Y la historia nos lo ha dicho: qué pasó con Libia, qué pasó en Irak, qué ha pasado, para qué se utilizan realmente las guerras, ¿no? Hay un discurso del año pasado, de 2016, que Jafar al-Bashar, que es el representante en la ONU de Siria, comentaba amargamente, y que ahorita les leo una partecita, porque decía: ¿cómo se puede luchar contra el terrorismo si es la única fuente de información? Exactamente. Entonces, también el año pasado yo les compartí en SDP Noticias una columna al respecto de estos llamados cascos blancos, ¿no? Que no eran otra cosa que algunos mercenarios adheridos a la Sharia, adheridos a ISIS y demás, y que resultaban como informantes. Y no lo digo yo, es información recabada de fuentes fidedignas, como Red Voltaire, con Thierry Maison, que es el dueño, que incluso tiene prohibido entrar a Estados Unidos, con Eva Bartlett, la querida Eva Bartlett, canadiense, reportera canadiense, periodista, que también la Ras de Tierra en Siria estaba sacando las verdades, y que hace poquito se los comenté, que tuvo un enfrentamiento en la ONU con compañeros periodistas al respecto de su trabajo y de lo que estaba haciendo, porque no le creían, pero pues no podemos hacer periodismo de sillón, como lo hacen muchos, y que solamente recibe la información, como lo dicen Jafar y Bashar perfectamente, la información y la fuente de los mismos terroristas. Entonces, ¿cómo se va a creer eso? Entonces, que hay una situación. Ahorita me salió el tema de Jafar y Bashar, porque él en la ONU hace un pronunciamiento muy fuerte, precisamente, y dice: vamos a enfrentar a cualquier agresión y nunca permitiremos a nadie atentar contra nuestra soberanía nacional. Entonces, esto es lo que dice apenas Bashar al-Jafari en la ONU. Pero les voy a leer un poquitito de su discurso, precisamente, que dio en 2016. Bashar al-Jafari les dice a la ONU: basta ya de hipocresías, ni este ni oeste, solo existe un Alepo y una Siria. La postura no es fácil, ¿no? Su discurso dice: ¿cómo se puede luchar contra el terrorismo teniendo a los terroristas como únicas fuentes de información? Que es lo que yo les comentaba, que yo encontré esa información en otro lado. Se lamenta el emisario sirio ante una sala que ha abandonado precisamente a los representantes de los países que apoyan la destrucción de un país, apoyando a terroristas. En la ONU también ocurre como aquí en nuestra Cámara de Diputados o en nuestra Cámara de Senadores. No hay un tema espinoso. Muchos de los representantes de los países también se paran, se levantan y dejan su silla para no estar inmersos en el problema y fingir demencia. Y señores, para eso no fue creada la ONU. Ahora el poder también se maneja en esa institución, se maneja y es como moneda de cambio, así está fuerte. Entonces, la misma frustración que dice, hemos compartido esta misma frustración muchas veces en boca de emisarios africanos, que vemos que la comunidad internacional sigue adormecida, como lo estuvo entonces hasta el sufrimiento de pueblos lejanos, oprimidos, empobrecidos, humillados, violentados y forzados a convertirse en migrantes. Entonces, queridos amigos, ¿qué podemos decir?
La respuesta de Bashar al-Jafari en el 2016 pues no está muy lejos de lo que otra vez fue con dolor, con coraje y con desesperación a gritarles a la ONU, pero se los volvió a decir, no vamos a renunciar a nuestra soberanía. ¿Verdad? Pero ¿qué decimos, queridos? Esa costumbre que tienen, como les decía, los delegados en la ONU, como nuestra Cámara de Diputados, de sacarle al parche, dicen coloquialmente, mejor miedito, y es más fácil quedar bien con los que manejan el mundo. ¿Qué podemos hacer, querido? Los falsos amigos de Siria que en algún momento dado hablaban y que sabemos que realmente no es cierto. La salida de los representantes de algunos estados han derramado lágrimas de cocodrilo por esta situación, las mismas lágrimas de cocodrilo que vemos que ahora muchos están lanzando por lo que sucede. Pero realmente a la ONU le importan los niños, los muertos y la sociedad civil siria. Pues no, porque tenemos 7 años viendo lo mismo y no vemos ninguna postura real más que los cascos azules y estos elementos que van por la paz y demás, pero no es cierto. Estados Unidos, Reino Unido y Francia han invadido y destruido Libia, les recordó en ese tiempo. Los primeros hubiesen invadido y destruido Irak matando a millones de iraquíes. Pero eso a la ONU se le olvida, ¿verdad? Esas cuestiones no les importan, como tampoco les importa que Israel se alió con el frente al-Nusra en el Golán cuando ocupado por sirios. Pero bueno, ¿qué es lo que le digo? Este discurso de 2016 es exactamente lo mismo que está pasando y que está diciendo ahorita, tal vez palabras más, palabras menos, pero es la misma desesperación por lo que está clamando Jafari. Pero, señores, los representantes de los estados, les vuelvo a repetir, huyen sus responsabilidades para hacer paz y seguridad internacional. Entonces, pues la ONU nada más es como un parapeto, ¿no? ¿De qué sirve que haya habido acuerdos y que hayan firmado acuerdos? ¿Se acuerdan? Así que se acuerdan que Rusia y Estados Unidos firmaron un acuerdo para el alto el fuego en Alepo. Y esto apenas se firmó, ¿no? Hace 2 años. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Dónde se quedó? ¿Y quién lo respeta? Lo mismo como lo que pasa con Yemen, pero ahí nadie le importa. Arabia Saudita está acabando con Yemen, pero a nadie le importa. ¿Por qué? Pues porque lo importante es la riqueza, sí, lo que tiene. Los representantes de los estados no sirven para nada en la ONU y vemos gente muriendo por causa del terrorismo y vemos gente muriendo ahora por causa de la guerra y vemos como algunos se burlan y como algunos otros gritan y dicen que basta ya de tanta hipocresía en la ONU cuando realmente no sirve para nada. El doctor Bashar al-Jafari es el delegado permanente de Siria ante las Naciones Unidas, sigue su lucha y ahí estará apoyado por unos cuantos, tratando de hacer lo posible y lo imposible ante lo que vemos nosotros que realmente no le ayudan, no lo apoyan, no hacen absolutamente nada en concreto. La gente sigue muriendo y siguen arrasando con el país completo por el petróleo, señores. Todavía sigue el petróleo ahí, ¿verdad? Entonces, eso es bien curioso, pero algo más curioso nos dice, hablando ahora del doctor Jalife, nos dice el doctor Jalife que los 109 misiles coreográficos de Trump fracasaron al acertar en 65% sus blancos, según el Ministerio de la Defensa de Rusia, que fue alertado por Francia. Recordemos cómo algunos de las fuerzas, de los que realmente mandan en el gobierno de Estados Unidos, con sus representantes, que son en este caso los de la Armada, decían que se alertaron precisamente para no matar rusos y no tener problema con ellos, como sucedió la vez pasada, ¿verdad, queridos? Pero hay una situación, hay una discrepancia, nos comenta el maestro Jalife, porque el conteo de los misiles de 103 a 109, entonces dice que dónde quedaron esos 6 faltantes. La participación de 12 misiles de Francia y 4 de Gran Bretaña. Lo que vale sería dudas, dice el Fígaro, que un día después expone su
incierto resultado. Las cuentas no salen, los misiles fallaron en un porcentaje muy grande, pero dice, bueno, dice el maestro Jalife, no haré leña del árbol caído de los falsificadores cascos blancos, lo que yo les comentaba, de que una columna que hice hace más de un año, los cascos blancos estos que solamente son militares disfrazados o exmilitares disfrazados, algunos mencionan que hasta mercenarios demás, que son de la agencia de la inteligencia británica, que son los que los comandan, que son los que dirigen esta orquesta de simulación de ayudar. Pero, queridos, eso es lo que dicen los expertos y los especialistas, eso es lo que yo les comento. Entonces dice, horas antes de ordenar el lanzamiento de los misiles fallidos, Trump había otorgado su perdón a uno de los peores criminales de la guerra de Irak, Scudder Levy, jefe de gabinete del vicepresidente Dick Cheney, y quien fue investigado por el mismo JC del FBI. ¿Se cura Trump en su salud judicial? Esa es la pregunta que nos deja el maestro Jalife. El barómetro del acorralamiento de Trump se mide por la frecuencia delirante de sus tweets. Y sí es cierto, muchos parece que es un termómetro de su sentir de Trump con sus tweets, que deberían amarrarle las manitas un rato. Se han intensificado contra su propio Departamento de Justicia y su segundo de a bordo, Ron Rosenstein, quien, sin ningún miramiento a la investidura de su patrón, ordenó la redada por el FBI, la némesis de Trump, el abogado personal del encajonado resistente. Muy interesante está, y se los compartiré, este blog que Telesur le promueve al maestro Jalife. Les voy a poner la liga por aquí porque está muy interesante. Dice, mi diagnóstico fue exponer la fractura global por los dos polos de la nueva bipolaridad regional, uno de Europa, Gran Bretaña y Francia, y otro de China y Rusia. Paradójicamente, 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. Por eso les decía, queridos míos, esta simulación, 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, y son los que están peleando, y son los que están llevándose entre las patas a quién más. Qué lamentable. Perdón, queridos míos, vi que estaban saludando, vi que estaban hablando, pero si les contesto los saludos a todos, se pierde un poquito la dinámica, y siento que la información de lo que quise compartirles el día de hoy, para hablar un poquito de Siria, y que es una columna que está por publicarse junto con otra muy interesante y muy importante por ahí. Entonces estas van a publicar en SDP Noticias, por eso quise mencionárselas y hablar de esto al respecto. Me quedo con una cuestión que nos dijo Daniel Stulin aquí en México, y veo que lo vuelve a repetir en sus tweets al respecto de lo que está sucediendo en Siria, y que fue prácticamente lo que me respondió ahora que vino en una entrevista que le hice, de lo que platicábamos respecto a lo que está sucediendo también en México, nuestro país. Dice, la rotura moral de una nación ocurre no de las pérdidas materiales, sino de la quiebra de los sueños de un futuro mejor. Y esto lo dijo, parecido, palabras más, palabras menos, cuando estuvo aquí en México, cuando nos hablaba de los jóvenes, que son el principal bastión, y es a quien le tiene miedo el régimen mexicano, que es exactamente lo mismo. A Siria no lo pueden quebrar, no lo pueden quebrar en su fe, no lo pueden quebrar en su apoyo a su presidente, y aunque muchos lo quieran aceptar o no, así es. Con esto nos quedamos y con esto nos despedimos, queridos míos. Si tienen alguna opinión al respecto de más, se los voy a agradecer. Les agradezco también el respeto que tuvieron, y ya por los saludos se los contestaré en todo el camino que me dejaron ahí. Ya saben que suelo hacerlo, estar al pendiente de lo que me dicen. Yo les agradezco mucho porque es su tiempo, y eso es mucho más valioso para cualquiera. Cuídense mucho. Vamos a terminar lo mejor posible este domingo, que mañana hay que empezar y echarle ganas para salir adelante. Mañana en SEA Informa vamos a tener una entrevista muy interesante. Nos esperamos a las 11 de la mañana desde SEA Informa. Voy a tratar de compartir la liga también aquí.
Y posteriormente ya les compartiré las ligas y este programa. Los Periscopes, perdón, queridos, los Face Live que estoy haciendo en mi canal personal, los voy a subir a mi canal de Divagante. Si alguien más quiere verlos, ya luego les explico cómo llegar a él, porque ahí tengo algunas otras cosas, entrevistas, sobre todo de lo que decía las entrevistas de SDP Noticias. Les quiero mucho, queridos míos, descansen, nos vemos mañanita y recuerden, los amo porque me da la gana. Ailet, acabas de llegar, hermosa, te amo. Bye, hasta